Y ahora vamos a charlar un poquito con Hugo Caputo, que hasta ahora estuvo sentado en la tribuna mirándonos como charlábamos con Mara. Ahora le vamos a preguntar una cuanta cosita a él. Sí, o sea, ¿cómo estás, Hugo? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, Huguito, vamos directamente al cosa. Escribiste un artículo, el por qué. ¿Qué es el hidrógeno verde? Porque el otro día yo miraba la televisión y explicaban, ¿viste? Que es los vientos de la Patagonia que lo van a utilizar, que lo van a envasar. Es como cuando te decían, ¿viste? Te vendo el frasquito con viento, con una cosa. ¿Cómo es? ¿Qué es esto? Bueno, el hidrógeno verde es básicamente un combustible generado a partir de energías renovables, como pueden ser, bueno, en el caso que vos mencionás, los generadores eólicos, para los cuales la Patagonia nuestra tiene condiciones ideales, ¿no? También tenemos zonas muy buenas para instalación de paneles solares. El tema con el hidrógeno es que se produce ya desde hace tiempo, pero en base básicamente a extraerlo o producirlo con minerales fósiles o hidrocarburos en general. La posibilidad que dan las energías renovables es de producir un hidrógeno, como se dice, limpio, cuyo único residuo en el sistema productivo es agua, es decir, no contamina. Hasta ahí no sería una novedad, lo que sí, como se dice, se trata de un vector energético que permite almacenar energía en forma de hidrógeno, que es muy abundante. O sea, el hidrógeno es el elemento químico más abundante en el universo, no solamente aquí en la Tierra. El inconveniente que tenemos es que no aparece solo, es una molécula biatómica, pero no aparece solo el hidrógeno. Es decir, hay que extraerlo o del agua o del metano o de algún otro compuesto. Y eso cuesta energía, es decir, para hacerlo se utiliza energía eléctrica. Cuando la energía eléctrica, por ejemplo, la produce una central térmica en base a carbón, es un hidrógeno gris, porque estamos contaminando, estamos generando emisiones de CO2 a la atmósfera, con lo cual no es para nada beneficioso. Si envasamos esas emisiones, bueno, es lo que se llama el hidrógeno azul. Todo esto es una convención, por supuesto, el color no existe, el hidrógeno en realidad es sin color. Es una forma de clasificar la producción. Y Argentina tiene, y sobre esto habla un poquito el artículo que yo había publicado en julio, una oportunidad muy importante porque nosotros todavía no estamos en una fase de desarrollo que nos permita replantearnos la renovación total de nuestra matriz energética. No somos un país desarrollado y los países desarrollados en el mundo sí están hoy convirtiendo sus matrices energéticas de cara al cambio climático, que los está forzando. Y con respecto a esto, ¿qué potencial de producción tiene este vector en la Argentina? ¿Qué potencial le ves vos? Nosotros podríamos pasar a ser uno de los 5 o 6 productores mundiales más importantes. Sobre todo en principio con exportación. Yo creo que tenemos por lo menos 20 años por delante de crecimiento y de expansión para exportar, que no solo implica la generación eólica, sino el envasado en el lugar donde se genera el hidrógeno. Luego hay que contar con puertos de agua profunda, que Argentina los tiene en la Patagonia. Quizás estaríamos un poco flojos en la parte de flota, pero digamos sería una sinergia entre Argentina y algunas potencias industriales que estén requiriendo hidrógeno verde y que hoy no pueden producir porque están transformando su matriz energética, ¿no? Es el caso de la mayoría, con lo cual no pueden agregar más energía renovable porque no tienen los recursos. De ahí nosotros pasaríamos a ser una especie de colaborador y eso nos beneficiaría económicamente. Hoy por hoy nosotros tuvimos una ley del año 2006 que promovió el uso del hidrógeno y en el 2007 empezamos con una planta experimental en Santa Cruz, en la ciudad de Pico Truncado. No pasamos de esa fase experimental a la fase de producción, que era lo que se esperaba, y eso tiene que ver con el mercado. Hoy, y sabemos que se anunció en la cumbre climática de Glasgow, apareció una inversión de un grupo Fortescue de Australia, que aquí se va a llamar Fortescue Latam, y con una inversión de alrededor de 8.400 millones de dólares se propone, producir hidrógeno verde en nuestra Patagonia, aprovechando los vientos,
no envasando los vientos, sino generando a partir de una electrólisis la separación del gas y ahí sí envasarlo. Hay todo un tema tecnológico, porque para poderlo transportar, por ejemplo, si el gas está licuado, yo reemplazo 30 camiones con transporte gaseoso por uno licuado, a nivel de volumen comprimido. Eso se hace alrededor de entre 350 y 700 bares. Para que tengan idea, los autos que trabajan con GNC, el tope son 200 bares, ¿no? Yo tuve puesto, y es un montón de presión, así que imagínense, y eso implica que lo llevan casi a un cero absoluto, o sea, la temperatura se va a menos 253 grados centígrados o 20 grados Kelvin. Todo eso es un proceso de complejidad tecnológica que está todavía madurándose. Hoy el proceso sigue siendo costoso, pero no se lo ve solamente en términos económicos como solemos medir la economía normal, sino que se está mirando cómo hacemos para bajar el proceso de calentamiento global, porque si seguimos emitiendo, yo el otro día leía en un librito muy interesante que se llama Un Planeta, que por día a la atmósfera estamos lanzando un cubo de carbón sólido de 2,7 kilómetros de lado. Eso es lo que estamos emitiendo en el mundo, ¿no? Y uno, o sea, me pareció bárbaro porque uno se lo puede medianamente imaginar, porque cuando te hablan de toneladas o de gigatoneladas es más difícil ponderarlo, pero cuando te están diciendo, mirá, es un cubo de ese tamaño todos los días lo que estamos tirando, desde ya que hay distintos grados de participación y los países desarrollados, que son los que en general arrancaron con el protocolo de Kioto en el 97, salvo Estados Unidos, que se autoexcluyó porque obviamente le pega directo en la industria. A su economía también. Exactamente. Lo mismo le pasa a China, todas, pero bueno, la mayoría entendió que estamos, como se dice, ¿no?, en un barco. La globalización también nos afecta en ese aspecto, o sea, les va a pegar. Y Hugo, con respecto a cómo explicaste los colores, ¿no? Yo entiendo que estás diciendo que es hidrógeno verde por cómo se genera. También hay un hidrógeno gris, de acuerdo a si se usó hidrocarburos en la generación, o azul. Si traspolamos eso a nuestra electricidad, ¿también le podríamos dar colores de acuerdo a cómo se produce esa electricidad? Sí, de hecho se habla, en general se pega el color verde o se etiqueta con color verde a lo que es o ecológico o renovable, ¿no? Cuando hablamos de energía renovable quiere decir que podemos utilizarla en infinitos ciclos, y eso tiene que ver, por el caso de la energía solar, que es terriblemente importante y está disponible allí. Lo mismo pasa con la eólica. En rigor, la eólica también se produce, digamos, a partir del sol. El sol calienta la tierra y produce un ascenso por convección de corrientes de aire que generan los vientos, que después mueven los generadores eólicos, pero en definitiva es un efecto también solar, ¿no? Es mucho más lo que se puede producir a partir de generación eólica que de generación solar. ¿Y sabes cómo serían esos porcentajes? Y tenemos, sí, hay algunos informes periódicos que se producen en el ámbito de nuestra administración de energía eléctrica, concretamente de CAMESA. Hoy nosotros no hace mucho, déjame pensar un poco, pero creo que en el 2006, 2007 estábamos alrededor del 3-4%. Hoy ya llegamos a una participación de las energías eólicas del 11%. Esto fue favorecido por leyes, también fue estimulado por leyes, como decimos, que a veces uno dice, bueno, no alcanza con escribirlo, después hay que hacerlo, pero es el puntapié inicial. Y además ha habido apoyos en ese sentido. Está claro que son, como dije anteriormente, inversiones que quizás no son tan rentables como una usina hidroeléctrica convencional, o las hidroeléctricas, por ejemplo, hoy se consideran renovables cuando generan menos de 50 megawatts. Nosotros estamos acostumbrados al Chocón, al Icurá, grandes, Yacyretá, grandes represas, bueno, ya en el futuro difícilmente se produzcan. China todavía sigue produciéndola, pero bueno, es un monstruo de la cantidad de energía que requiere, ¿no? Un monstruo industrial, a eso me refiero, ¿no? Sí, entonces, tiene montado industria tan grande que cosa. Mara, te quería hacer una preguntita. Sí, cómo no. Aprovecho, la verdad que es un tema súper interesante y creo que el proyecto tiene que estar acompañado por todas las áreas del gobierno para que
para que se difunda. Pero me quedo pensando en cuánta educación nos falta al respecto, ¿no? De energéticamente hablando, sustentable, estamos hablando de la ecología, de lo económico. Digo, ¿cómo lo ves relacionado a la educación, estos temas se empiezan a poner en agenda en nuestro país? Es un tema que aporta, es sustentable, y pienso en uno que está con temas sindicales y demás, cómo pierde, digamos, con temas más allá de que se apruebe a nivel nacional, cuánto hay que educar sobre este tema, ¿no? ¿Qué pensás al respecto de la educación y estos temas que se vienen incorporando? Mirá, lo que fue mi educación prácticamente no existía, porque quizá la problemática todavía no estaba instalada. En lo que respecta a mis hijos, sí, yo ya vi un cambio. En principio con la ecología, el cuidado del medio ambiente. Hoy, ayer o anteayer estábamos almorzando y les decía, ustedes probablemente tengan algún impuesto por la huella de carbón que van a generar. Quizás yo no llegue a pagar, pero evidentemente va a llegar hasta el nivel de individuo. Hoy arrancan con países que tienen un compromiso. La huella de carbón sirve para medir, para ponderar la cantidad de emisiones de CO2 o equivalentes, porque hay otras emisiones, con Marcelo la otra vez estuvimos hablando del hexafluoruro, que es un gas pesado que se utiliza para por ejemplo, los interruptores de alta tensión, y que contamina y mucho. Yo buscando algún dato encontré que 22.800 veces más potente el efecto de invernadero que produce el hexafluoruro, por ejemplo, que el CO2. Estamos hablando de una enormidad, ¿no? Eso también habrá que revisar a nivel de empresas de energía, qué cuidado se pone en la recarga cuando se va a hacer un mantenimiento, una reparación, porque cualquier pérdida, por mínima que sea, de ese gas tiene un efecto muy nocivo en el medio ambiente. Y yo creo que yo por lo menos de forma así autodidacta, ¿no? Voy aprendiendo a los ponchazos y leyendo y buscando para donde me gusta. A mí me traccionó lo tecnológico, pero detrás de lo tecnológico está todo el mundo sobre todo la sustentabilidad de la vida, ¿no? Y todo tiene que ver con todo, y de a poco nos va cayendo la ficha de que estamos en un solo planeta, y en ese planeta estamos todos vinculados. No es la etapa. Yo me acuerdo de Perón, ¿no? Cuando hablaba de la etapa del nacionalismo, que fue la que vivió él, del continentalismo, que fue la que vivió la Unión Europea, que la vivimos nosotros, la Unión Latinoamericana, que Perón la hizo 10 años antes que la Unión Europea, y después el universalismo o la globalización, como terminó impactando, pero él ya lo avisoraba, ¿no? Y eso pasa no solamente a niveles laborales, que es algo que también nos afecta, sino a niveles de contaminación, porque tenés países que están produciendo para todo el mundo, ¿no? China es la fábrica del mundo, hoy por hoy es terrible la cantidad de energía que demanda. Hace poco estábamos leyendo que no saben cómo van a pasar el invierno en Europa por el gas, que evidentemente Rusia tiene un acuerdo económico con China, le provee, y obviamente ahí hay una sociedad muy fuerte, y bueno, se va a tomar todo el gas, todo el carbón. Hay algunas demandas de otros países, ¿no? Aparte también es un hecho político el tema del gas en Europa. A ver, convengamos de que también el primer juego político empezó con las vacunas. O sea, Europa todavía no terminó de aprobar la vacuna rusa, y ya están hablando de que Rusia está haciendo una vacuna que es nasal, pero también tiene el problema que el mismo pueblo no se vacunan, y hoy estamos otra vez con el tema de este nuevo virus que hay. Incluso, como decías vos, no hay educación, no hay digamos, compromiso con el medio ambiente en muchas cosas. Y yo el otro día miraba y veías, por ejemplo, en España, gente que porque le aumentó un 20% la tarifa de luz, 20-30% la tarifa de luz, estaban poniendo paneles solares en la casa. A nosotros nos aumentó 3.000% hace 2 años atrás, 3 años atrás. Y a ninguno se le ocurrió ponerlo. Ahora por ahí pasás y ves los termotanques, viste, con el panel solar, entonces tiene el agua, mira qué bien, qué sé yo. O miramos, por ejemplo, en el caso de que nos toca un poquito más de cerca, el hotel que está en Córdoba, el Berna de Villa General Belgrano, que tiene todo el techo de paneles solares, que en el estacionamiento tiene los paneles solares y tiene para que los autos eléctricos se enchufen y se carguen. Y decís, mirá qué maravilla. Ahora, en tu casa, está bien, es costoso, no sé cuál es el costo que puede tener,
pero yo no sé si cuántos encararon ese tema en nuestro país. Creo que es mucho más fácil, ¿viste? La tecla, prendo la luz, apago y que ande todo fenómeno. Y el único momento que me acuerdo de la luz es cuando se me corta. Que esperemos, muchachos, compren velas por las dudas para la fiesta, porque si siguen estos calores vamos a estar complicados. Pero la verdad creo que, bueno, yo por lo menos la verdad que medio en broma, medio en serio te decía, ¿me puede explicar cómo envasan esto? Yo lo escuchaba el otro día en la televisión, cuando hablaba Agustín Pichot, que fue el que trajo una inversión impresionante de 8.500 millones, y después escuchás los medios, no, nadie, en Argentina nadie quiere invertir, ¿no? Acá van a invertir 8.500 millones, vaca muerta. ¿Vos cómo ves esto? ¿Esto va a reemplazar, o sea, va a llevar un tiempo porque realmente acá faltan obras de infraestructura, falta mucha inversión, pero creemos que a futuro el hidrógeno, los parques eólicos, los solares, todo eso va a ir cambiando la matriz energética del mundo y especialmente en nuestro país, que tenemos la chance de tener todo, tenemos el sol, tenemos los vientos, tenemos... Sí, y en algunos lados hasta generan energía con las olas del mar, ¿no? Exactamente, la mareomotriz, que bueno, yo vi una publicación hará 2 meses atrás, en Inglaterra habían inaugurado la máquina el generador de energía eléctrica por mareomotriz más grande del mundo, y cuando entro a ver los detalles técnicos no llegaba a 1 mega. Entonces hay todo un proceso todavía de evolución por delante. Los generadores eólicos pasamos los 5 megas, llegamos hasta los 10 y ahí hubo una regresión porque empezó a haber problemas mecánicos, los tamaños de las astas ya estaban en 90, 110 metros, era muy difícil el mantenimiento. Y después se complejizó, por ejemplo, Alemania es uno de los países que está más en punta con ese tema. Pero ¿qué pasó? Llenaron de molinos, como decimos, todos los campos. Entonces hay un impacto visual, aparte del ecológico, porque también hay problemas con algunas especies que se lo llevan puesto funcionando. Hay algún tema de erosión del terreno que parece ser menor, porque en realidad no hay forma de producir sin impacto, siempre algún impacto mínimo hay. Pero los alemanes ya son medios reacios, es decir, ya están reacios, primero porque lo tienen que pagar, o sea, cada contribuyente tiene que hacerse cargo en su impuesto municipal, provincial, de los generadores que se coloquen. Y como por otro lado las normas medioambientales van exigiendo que sea un porcentaje cada vez más alto de los generadores que se pueda reciclar, porque ya están, en Alemania están arriba del 80%. Es decir, las palas después de 20 años, porque decimos, bueno, después de 20 años, ¿qué hacemos con esto? Entonces ya ellos tienen incorporada el reciclaje también. La política de reciclaje de las astas. Exactamente, y de las estructuras metálicas, pero eso implica que producirlo es más costoso. Y ellos tienen también una ratio de, bueno, cuánto cuesta producir un generador, cuánto cuesta trasladarlo hasta el sitio de emplazamiento y cuánto cuesta el montaje. Y lo comparan con lo que puede producir la máquina en 20 años, que es aproximadamente la vida útil. Para el caso de los generadores eólicos, pues eso decía, son más convenientes, esa tasa, esa ratio está entre 45 y 50 veces. Es decir, devuelven 50 veces la energía que consumió en la instalación y la producción. En el caso de la solar, eso baja bastante, entre 15 y 20. Y se están produciendo, por ejemplo, uno de los problemas de energía eólica o de la solar es que dependen del viento, básicamente la eólica. En la Patagonia tenemos vientos de mucha velocidad y con frecuencia, porque es más importante que sea constante que la velocidad, porque si la velocidad es muy alta, arriba de 25 metros por segundo, hay que desconectarlo, tenés problemas de resonancia, se te puede romper la máquina. Entonces, lo que interesa es tener vientos entre 3 y 20 metros por segundo, lo más constante posible. La Patagonia tiene esa capacidad. Lo que decía es que se está viendo, yo lo consulté, me acuerdo en una charla que se dio sobre energías renovables, el tema de las baterías, es decir, se complementan con baterías y han aparecido baterías de costo mucho más bajo que las de litio, las de ion de litio, algunas, aunque parezca mentira, de hierro-agua, o sea, 20 veces más barata, que almacenan 50, 80 horas la carga, con lo cual es suficiente para pasar un día nublado o pasar la noche y al otro día tener la carga. Que lo que se está buscando es eso, que nosotros sabemos que la energía se produce lo que la demanda solicita. ¿Y esto se puede aplicar a los autos? Sí. Bueno, hace no mucho con una compañera en el Perú, o sea, ella comentaba con bastante orgullo y
y lo hacía con razón, que habían instalado puestos de recarga y que ya en él disponía de autos eléctricos, como también aquí los tiene en Argentina. El tema es saber esa energía eléctrica con la cual yo cargo la batería del auto, cómo se produjo, porque si se produjo quemando petróleo o hidrocarburo, lo que no va a contaminar el auto lo está contaminando la generadora para producir. Por eso que sí o sí hay que ir a producción que no contamine, que sea verde, exactamente, que sea verde. Si logramos hacer eso, y las grandes potencias, como decía yo, están en la conversión de la matriz energética, que porque son países industriales, entonces primero van a priorizar eso, los procesos industriales, los comerciales y también los hogareños, que además ellos tienen consumos hogareños mucho más altos que nosotros, ¿no? Si han visto el Google Earth de noche, uno ve claramente el hemisferio norte muchísimo más iluminado que nosotros, ni hablar de África, ¿no? En eso están ocupados ellos hoy, por eso que para nosotros es una oportunidad hoy. Dentro de 20 años quizá ya lleguemos tarde, y Chile está yendo en ese sentido también, porque también tiene vientos, no sé si tiene la misma capacidad portuaria nuestra, pero sí tiene los vientos de la Patagonia al lado de ellos también, ¿no? Entonces también es un país que está apuntando a instalarse, y hoy por hoy creo que es el único que tiene un proyecto, que participa en el Power Green, que es la subsidiaria que se ocupa del tema de energía renovable, que aquí también existe, pero por lo pronto no conozco que esté embarcada en ningún proyecto. Se nos está yendo el programa. Sí. Estamos, o sea, si hubiéramos estado con Juanjo, ya no se hubiera pateado los tobillos porque no hicimos ningún corte. Pero bueno, hoy zafamos, no está. Así que, bueno, la verdad, dos charlas hermosas. La verdad que lindo. Aparte compartimos los cuatro, hemos charlado. Muy bueno. Creo que es algo que tenemos que poner más en práctica, de venir con más representantes gremiales, aunque sea hablar de temas gremiales. El lunes que viene veremos que nos va a contar seguramente, vamos a tener alguna información de lo que fue la jornada de las mujeres. No la vamos a molestar a Mara de vuelta, pero vamos a chusmear por ahí, entonces después pasaremos compañera. Después pasaremos algún chivo, sabremos cómo viene el tema de turismo, el tema de los jubilados, seguramente vamos a hablar de ello, que es lo que van a generar. Creo que es el martes 14, si no me equivoco, también va a haber una jornada de ellos en la Casa del Jubilado, hasta ahora, podría ser en APSE, donde van a elegir sus representantes gremiales, y esa es otra de las cosas que también tiene nuestro gremio, que los jubilados participan activamente, no solo del Consejo Directivo, de la Comisión Directiva, sino que tienen sus representantes y participan en el cuerpo de representantes gremiales. Para nosotros, aclaremos a los oyentes que los representantes gremiales son los que todo el mundo conoce como delegados.